paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este día. Amén. ¿Cuántos están gozosos y agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Alabamos al Señor por su gran amor por nosotros. Y hoy quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos han sido libertados por el Señor Jesús? La palabra de Dios dice: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que en Cristo somos libres. Esta verdad vamos a proclamarla y vamos a hacernos propios de ella. Somos libres. Hay libertad para el que cree en Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Señor, tú que nos libertaste, tú que nos amaste, tú que hablaste vida sobre nosotros, tú que nos llamaste a tu reino, Dios poderoso. Gracias, Señor. Pedimos que tu poder en nosotros, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros, nos haga entender tu palabra, podamos comprender, Señor, tu mensaje, porque cada día queremos conocerte más, conocer a ese Dios poderoso. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos, estamos en tus manos, Señor. Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este canal de YouTube. Es una alegría para mí una vez más que nos acompañen y podamos todos juntos escuchar la palabra de Dios y escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros. Amén. Así que pido que en esta hora todos, en un acto de reverencia, elevemos una oración a nuestro Señor para que nos ayude a comprender hoy lo que vamos a conversar. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, y alabamos y bendecimos tu nombre. Mi Dios, en esta hora quiero poner delante de ti este momento de predicación de tu palabra para que tu Espíritu Santo nos ayude y nos dé luz y guía para entender, Señor, y comprender tu consejo. Que podamos recibirlo con mansedumbre, con humildad, para luego atesorarlo en nuestros corazones y practicar lo que tú nos ordenas, Señor, en tu palabra, en nuestro diario vivir. Danos el entendimiento necesario, Señor, y la sabiduría que solamente viene de ti, de tu mano. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hermanos, para comenzar ahorita en la predicación de este mensaje, conversar sobre lo que hoy el Señor ha puesto, quiero que contestemos una pregunta y quiero que podamos ser lo más sinceros posibles. Y la pregunta es la siguiente: ¿a quién sirve tu cuerpo? Esta pregunta nos va a llevar, ¿sí?, a reflexionar en muchas cosas. Pero tenemos que tener siempre presente esto. ¿A quién sirve tu cuerpo? ¿A quién sirve mi ser? ¿A quién sirvo yo? ¿Quién es mi Señor? Todos siempre vamos a inclinarnos a hacer las cosas por las cuales nos regimos o nos rigen nuestros deseos. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Los deseos que nosotros cumplimos, esos podemos considerarlos como aquellos que rigen nuestras vidas. Sencillamente, esto es una pregunta que tenemos que tener siempre presente a lo largo de nuestra vida cristiana, porque si nuestro Señor es Jesús, por ende deberíamos obedecerlo a Él, tenemos que servirle a Él. Eso implica todo nuestro ser, ya que la palabra de Dios dice que amaremos o que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, hay un común denominador allí, es todo. Dios quiere todo de nosotros. Amén. Vamos hoy a estar hablando entonces, en base a esa pregunta que nos hicimos, vamos a conversar y vamos a estudiar un poco en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 y 2
y 12 y 13. Repito, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, 12 y 13. Y dice la palabra de Dios así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y los versos 12 y 13 dicen, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Palabra de Dios. He titulado este mensaje, mis hermanos, libres del pecado para servir a la justicia. Libres del pecado para servir a la justicia. Y como bien comenzamos preguntándonos, ¿quién es mi Señor? ¿Quién es mi Señor? Y esta pregunta tiene que retumbarnos. ¿Quién es mi Señor? Porque aquí Pablo está dando una clase magistral acerca de lo que el Evangelio significa y de lo que es el Evangelio. Le está dando una clase magistral a la iglesia en Roma, a los romanos. Bien. Y en el versículo 1 Pablo comienza hablando lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo de una vez está atacando a unas objeciones que pudieron haber dado o que pudieron haber tomado lugar a raíz de todo lo que él ha venido hablando en los capítulos anteriores, acerca de que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Jesús y que la justificación no es por nuestras obras, sino por la fe en lo que ya Cristo hizo en la cruz. Por lo que entonces él, conociendo a lo mejor cómo pudieran pensar los hermanos en Roma, muchos de ellos eran judíos, pudieron pensar a lo mejor en distorsionar el concepto de la gracia como un favor no merecido. Por lo tanto, el perdón de Dios está disponible aunque tú peques. Está el perdón de Dios presente aunque tú falles. Y ellos entonces pudieron haber pensado a lo mejor que hay una licencia, un tipo de licencia para tú poder pecar. De modo que estamos ahora bajo la gracia, que la gracia perdona todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Entonces yo puedo tener una libertad para yo poder hacer lo que quiera, y cuando peco entonces vengo delante de Dios y le pido perdón y soy perdonado. Pablo refuta esto inmediatamente. ¿Cómo podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Anteriormente Pablo está diciendo que como abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Entonces, a lo mejor colocando un pie para que estas personas pensaran, wow, bueno, si el pecado entonces abundó, mientras más yo peco, más gracia. Es decir, mientras más yo le fallo a Dios, entonces Él más me va a perdonar, porque mientras más pecado, más gracia. Esto no es lo que Pablo está diciendo. No podemos perseverar en el pecado. No podemos seguir creyendo que porque la gracia está disponible, porque la gracia ahora perdona, nosotros podemos tener rienda suelta para hacer lo que queramos. Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Por eso la pregunta, ¿quién es mi Señor? Si mis deseos son más fuertes por agradar a Cristo, entonces yo voy a odiar el pecado. Pero si mis deseos son más fuertes por hacer lo que mi carne me dice, ¿realmente mi Señor es Jesús? Reflexionemos en todo esto. Pero entonces tú dirás, ¿pero qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi ser? ¿Aún puedo sentir deseos de pecar? ¿Eso significa que no soy cristiano? Voy a hacer como dice Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera esto es cierto. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios a mí me enseña que aunque mi cuerpo está aún sujeto al pecado, ¿sí? Yo no puedo permitir que Él se enseñoree de mí. Eso a mí no me quita la autoridad como hijo de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra en el mismo libro de Romanos, capítulo 7, versículos del 18 al 22. Cómo Pablo enfrenta esta situación y cómo Pablo define lo que le está sucediendo. Esta misma pregunta que puede surgirnos a nosotros, también Pablo tuvo que enfrentarla. Tuvo que enfrentar esta realidad. Y la palabra de Dios dice, Romanos 7, 18 al 22. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Vemos cómo Pablo explica que en la vida de un verdadero creyente hay una lucha constante. Pablo está diciendo, yo me doy cuenta de que en mí hay esta ley, el pecado aún mora en mí. El pecado aún mora en mí. ¿Por qué? Porque aún estamos en este cuerpo. Aún nuestros deseos se siguen revelando, nuestros deseos carnales se siguen revelando y nos tientan a hacer lo que ellos quieren. Pablo dice que él quiere hacer lo bueno, ¿sí? En él está el hacer el bien, el querer el bien, pero dice que no está el hacerlo, porque el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago. ¿Te suena familiar? Muchas veces has estado luchando con un pecado que no quieres hacer y aún así sigues cayendo, pero vuelves otra vez arrepentido a Dios y confiesas tu pecado y le pides que te ayude a vencerlo, que te ayude a superarlo. Es una lucha real. Esta es una lucha real que cada cristiano vive en su interior. No quiere decir que no seas cristiano. Si tú tienes una lucha con el pecado, es una evidencia de que el Espíritu Santo está morando en ti. ¿Debido a qué? Debido a que el Señor siempre va a poner sus afectos en tu corazón. Él va siempre a hacer que tú quieras hacer lo bueno, aunque tu cuerpo se rebele. Es una lucha que tú tienes que librar, pero no estamos solos. El Señor está librando esa lucha con nosotros y Él nos hace más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Lo que aclara esto, Pablo no dejó de ser un cristiano verdadero. Al contrario, eso lo motivó a vivir en santidad. Al darle una motivación grande a su vida, debido a que en su cuerpo aún hay deseos de hacer el mal, él se siente motivado a hacer el bien. Él siente que tiene una responsabilidad más grande para vencer el pecado. Amén. Simplemente él libró una guerra muy fuerte en contra del pecado, en donde hubo ocasiones en las que quizás cayó, así como tú y como yo. Hemos luchado fuertemente y muchas veces caeremos. Muchas veces caeremos. Pero el Señor nos levanta, el Señor nos dice, no estás solo, es una lucha que tienes que librar, pero mi espíritu está contigo para ayudarte a vencer. Amén. Él nunca se aferró a la gracia como motivo para seguir pecando. Pablo nunca se aferró al concepto de la gracia de Dios para él continuar en su pecado. Al contrario, lo refutó indudablemente. Y vemos que dice entonces el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él les marcó la clara diferencia de que el cristiano, aunque puede llegar a pecar, ya él no se complace en el pecado. Nuestra reacción al pecado ahora es totalmente diferente. Nuestra reacción tiene que ser de dolor, de odio
y de arrepentimiento. Dolor porque el pecado ofende a Dios. Odio porque el pecado te aleja de la santidad, te aleja de la presencia de Dios. Y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a fallarle a Dios. Y tú tienes que volver humillado ante Él a que te perdone, a que Él te restaure. Tienes que sentir eso por el pecado, porque ahora ya tú no estás regido por la ley del pecado. De modo que la palabra a mí me enseña que yo estoy muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto no significa la lucha que vivimos diariamente, significa un acto inmediato que sucedió en el momento de la conversión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahí está la muerte. Los que fuimos bautizados en Cristo, también fuimos bautizados en su muerte. Si Cristo murió por el pecado, los que fuimos bautizados en Él también morimos a nuestro pecado, morimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Imagínatelo así. Imagina que estás bañando a tu hijo o a tu hermanito porque se ensució jugando con la tierra y con el barro. Y lo vistes y él está limpio, luego de haber estado en esa suciedad y en esa mugre. Y de repente él viene otra vez y cuando te descuidas, otra vez vuelve a ensuciarse, ensució su ropa limpia, ensució su cuerpo que tú ya habías lavado. Y de repente tú vienes y dices, si ya yo te bañé, ¿cómo vas a volver a ir a ensuciarte? Lo mismo Pablo está diciendo. De una manera retórica, él está diciendo, ¿cómo tú puedes vivir en el pecado si ya moriste a él una vez que recibiste a Cristo? Una vez que creíste el Evangelio. ¿Cómo tú puedes seguir haciendo las cosas que hacías antes con placer, ¿sí? Ahora que eres una nueva criatura. Es imposible para el cristiano que ha muerto al pecado vivir aún en el pecado. No podemos hacer eso. La palabra nos dice que no puede ser posible. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? El pecado ya tiene que provocarnos repudio, porque el pecado que nosotros cometimos fue el que puso a Jesús en la cruz. Fue el que lo humilló, fue el que lo torturó. El pecado de nosotros provocó la muerte del Hijo de Dios. El pecado que mora en nosotros provocó el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo pues vamos a seguir insistiendo en vivir pecando, en vivir haciendo lo que a Dios no le agrada? Si ya somos libres, ahora somos libres, morimos al pecado, ahora vivimos para Dios, vivimos con Cristo, seremos resucitados con Él cuando Él vuelva. El versículo 12, mis hermanos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, pues, el pecado. Ya morimos al pecado. ¿Cómo puede el pecado volver a enseñorearse de nosotros? Imagínate a alguien que fue liberado de la cárcel y quiere volver otra vez a la cárcel. ¿Tú te imaginas eso? Imagínate a alguien que fue liberado de una esclavitud, alguien que fue declarado libre de su amo, ya no es esclavo. Y de repente él dice y quiere volver otra vez a ser esclavo. ¿Cómo tú puedes concebir eso? ¿Cómo tú puedes concebir que una vez tú siendo libre de algo, tú vuelves otra vez a ser esclavo? ¿Sí? No puedes. Es inconcebible. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos está enseñando
que eso no puede suceder en nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo mortal es el único recinto en el cual el pecado aún puede hacer estragos, puede tentarnos, puede hacernos daño. ¿Por qué? Porque aún seguimos en este cuerpo corrupto, inmoral, corrompido. Nos recuerda que el pecado ya no puede ser nuestro Señor. ¿Cómo pues le vamos a obedecer? Ahora somos libres para hacer lo que es bueno y justo. Mis hermanos, ¿cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad es que ahora yo puedo hacer lo que quiera. No, no se trata de eso. No se trata de hacer cuanto yo quiera. ¿Qué es la verdadera libertad? La palabra de Dios dice, al que el Hijo libertare, éste será verdaderamente libre. Disculpe. Por lo tanto, si Jesús nos libertó, somos libres verdaderamente. Pero verdaderamente, ¿cómo? ¿Cómo se aplica la libertad a la vida del cristiano? ¿Cómo la libertad del cristiano tiene lugar? ¿Haciendo lo que él quiere? No. ¿Haciendo lo que él le place? No. Eso es libertinaje. Y eso querían apelar muchos, a los que Pablo les predicó la gracia de Dios. Sí, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque entonces la gracia me da perdón. No, en ninguna manera. Tenemos ahora libertad para hacer lo que es bueno y justo. La verdadera libertad no significa que yo solamente puedo hacer lo que yo quiero. No, la verdadera libertad es que ahora yo teniendo el poder de hacer lo que yo quiero y teniendo aún el poder de hacer lo que hacía antes, ahora yo puedo decir, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. ¿Ves la diferencia entre decir, yo puedo hacer lo que quiero, a decir, yo puedo hacer esto, pero decido no hacerlo? Yo no me dejo dominar por mi impulso, no me dejo dominar por mi deseo. Y a esto es que la libertad cristiana se refiere. Yo no me dejo dominar por el deseo de irme a una fiesta. Yo no me dejo dominar por el deseo de irme a emborracharme. Yo no me dejo dominar por el deseo de irme a buscar mujeres. Yo no me dejo dominar por los deseos de la carne. Aunque tengo la libertad de hacerlos, yo no me dejo dominar por ello. Esa es la libertad a la que Pablo se refiere. Si el pecado no es nuestro Señor, por ende tampoco podemos ofrecer nuestros cuerpos a su servicio. Ya tú ahora no te debes al pecado. Ya no puedes ahora obedecer tus deseos pecaminosos. No deberías hacerlo. Ya ahora en Cristo tienes el poder para decir no. No lo haré. No quiero y no lo voy a hacer. El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjate que hay aquí algo muy importante. Aquí hay un imperativo, un mandato del cual Pablo habla muy claramente. Dice, presentaos vosotros mismos. Preséntense ustedes mismos. Aquí hay un acto de decisión, mis hermanos, y tú que me escuchas, amigo, un acto de decisión, un acto que nadie puede hacer por ti. Un acto que una vez tú recibiste al Señor, una vez tú eres un hijo de Dios, ya tú tienes que decidir consagrarte a Dios. Recuerda, eres libre del pecado para servir a Dios. Eres libre del poder del pecado ahora para servir a Dios. Antes no podíamos hacerlo porque nuestra naturaleza siempre nos inclinaba a hacer lo malo. Estábamos regidos por una ley y era la ley del pecado.
Lo que nuestra naturaleza nos dictaba, nosotros lo hacíamos. Ahora en Cristo ya no es así. Ahora tenemos en Cristo el poder, la decisión, la autoridad para decirle al pecado: no eres mi Señor, Cristo es mi Señor. No te voy a obedecer a Cristo. No voy a hacer lo malo, voy a hacer lo bueno. Aborrezco la maldad, amo la justicia. Qué glorioso este milagro transformador que el Señor hace en nuestras vidas cuando llega, cuando entra. Qué glorioso la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hermoso, hermoso. Ahora nuestro Señor es el Señor de la justicia. Ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Morimos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Estamos muertos para nuestra naturaleza pecaminosa, pero estamos vivos para Dios. Delante de Dios nosotros estamos vivos. Nos presentamos como vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado vida. Por lo tanto, debemos enseñar a nuestro cuerpo a no despreciar el sacrificio de Jesús. ¿Cómo tú desprecias el sacrificio de Jesús? Otra vez pecando deliberadamente. Otra vez dejándote enseñorear por el pecado. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo podemos dejarnos enseñorear por el pecado? No podemos hacerlo. El pecado fue el que puso a Jesús en la cruz. Recuérdalo. Nuestro pecado le costó la muerte al unigénito Hijo de Dios. Ahora somos libres para hacer lo bueno. Recuerda, eres libre ahora para decir no. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿viviremos aún en él? En ninguna manera. Que el pecado no se enseñoree de nuestro cuerpo. Que el pecado no se enseñoree de nosotros. ¿Sí? Ahora somos libres. La verdadera libertad viene para poder hacer ahora lo que es justo. Para poder desechar lo que es malo y hacer lo que es justo. No te confundas. No te confundas. La libertad no viene dada como libertinaje. Tenemos que procurar siempre agradar y glorificar a Dios. Lo que hagamos siempre tiene que glorificar a nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar leyendo en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 5. Y la palabra de Dios dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura. Somos una nueva creación. El Señor Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Por lo tanto, tenemos ahora una responsabilidad: presentarnos delante de Dios como vivos entre los muertos y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y también para hacer eso tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. En el nuevo nacimiento Dios nos ha dado un nuevo corazón, pero no un nuevo cuerpo. Aún seguimos en este cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que librar esta batalla día a día contra el pecado. Tenemos que librar esta batalla día a día con el pecado. En contra del pecado. Tenemos la palabra que nos ayuda a vencer. Tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía a hacer su voluntad. Tenemos las herramientas para hacerlo. Es nuestra responsabilidad lidiar con el pecado. Nuestra batalla es fuerte, mis hermanos, pero recuerda ahora, somos libres del poder del pecado para servir a Dios, para servir a la justicia. Motívate a vencer el pecado. Que el Espíritu Santo en esta hora haya hablado a tu vida, que nos haya confrontado a todos para dejar de un lado las excusas sobre que la gracia está disponible y nosotros podemos pecar porque la gracia perdona. No podemos valernos de esa excusa.
para entonces darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Seamos libres, libres del poder del pecado, y ahora sirvamos a la justicia. Que Dios te bendiga. Oremos todos para que el Señor Jesús nos ayude y con su Espíritu Santo a poner esta palabra en práctica. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por lo que hoy nos enseñaste. Señor, ayúdanos a entender que nos has dado libertad para hacer ahora lo que es bueno y lo que es justo, que no debemos dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, que debemos darle muerte todos los días, que no podemos perseverar en el pecado solamente para que tu gracia abunde. No, Señor, ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a ser, Señor, cuidadosos con cómo caminamos, cómo andamos. Sobre todo, ayúdanos a agradarte a ti cada día, que nos presentemos delante de ti cada día, Señor, diariamente, como siervos de la justicia, para hacer lo que tú quieres, Señor, que hagamos y para agradarte a ti. Te damos las gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas una bendecida semana. Adoremos al Señor, mis hermanos, entregándole nuestra vida, diciéndole que nos ayude a servirle como Él merece ser servido. Dile que tome nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente y nuestro corazón, que no sirvamos a nuestros deseos, sino que le sirvamos a Él. Toma toda mi vida, Señor. Mis
más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga.